La Copa del Mundo ha coronado a 23 campeones a lo largo de la historia. Pero, ¿qué habría pasado si todos hubieran perdido sus finales? Hoy cambiaremos el resultado de cada mundial para descubrir cómo sería el fútbol si los subcampeones hubieran sido campeones. Algunas selecciones desaparecerán del palmarés, otras ganarán títulos inesperados y el ranking histórico cambiará por completo. Todo comienza en 1930. En el primer mundial de la historia, Argentina logra darle la vuelta a la final y derrota a Uruguay para convertirse en la primera campeona del mundo. El conjunto albiceleste levanta el trofeo en el Estadio Centenario de Montevideo, en una final disputada ante más de 60.000 espectadores. Uruguay, que llegaba como anfitrión y vigente campeón olímpico, termina quedándose con el subcampeonato, mientras Argentina se convierte en la primera selección en levantar la Copa del Mundo. En 1934, el Mundial se disputa en Italia y la historia toma un rumbo diferente. Checoslovaquia consigue mantener la ventaja en la final y derrota a la selección italiana para proclamarse campeona del mundo por primera vez. El conjunto checoslovaco levanta el trofeo en el Estadio Nacional del Partido Fascista de Roma, en un torneo que reunió a 16 selecciones y fue el primero en disputarse con un formato de eliminación directa desde los octavos de final. Italia, que jugaba como anfitriona y era una de las favoritas al título, termina conformándose con el subcampeonato, mientras Checoslovaquia se convierte en la segunda selección en conquistar una Copa del Mundo. En 1938, el Mundial se celebra en Francia y el desenlace cambia por completo. Hungría consigue imponerse en la final y derrota a la selección italiana para conquistar su primera Copa del Mundo. El conjunto húngaro levanta el trofeo en el Estadio Olímpico de Colombes, en París, ante más de 45.000 espectadores. Italia, que llegaba como la campeona defensora del torneo anterior, termina quedándose con el subcampeonato, mientras Hungría se convierte en la tercera selección en conquistar una Copa del Mundo. En 1950, el Mundial regresa después de 12 años. En esta ocasión, el histórico maracanazo nunca ocurre. Brasil consigue imponerse a Uruguay en el partido decisivo del cuadrangular final y se proclama campeona del mundo por primera vez. El conjunto brasileño levanta el trofeo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, ante cerca de 200.000 espectadores, en la mayor asistencia registrada en una Copa del Mundo. Uruguay, que llegaba con posibilidades de conquistar su segundo título mundial, termina conformándose con el subcampeonato, mientras Brasil se convierte en la cuarta selección en conquistar una Copa del Mundo. En 1954, el llamado milagro de Berna nunca sucede. Hungría consigue imponerse a Alemania Federal en la final y conquista la segunda Copa del Mundo de su historia. El conjunto húngaro levanta el trofeo en el Estadio Wankdorf de Berna, poniendo el broche de oro a un torneo en el que deslumbró con su poder ofensivo y llegó invicto al partido decisivo. Alemania Federal, que buscaba conquistar su primer título mundial, termina conformándose con el subcampeonato, mientras Hungría se convierte en la quinta selección en conquistar una Copa del Mundo. En 1958, Brasil no consigue levantar su primera Copa del Mundo. Suecia aprovecha la localía y derrota a la selección brasileña para proclamarse campeona del mundo por primera vez. El conjunto sueco levanta el trofeo en el Estadio Rasunda de Solna, ante más de 50.000 espectadores, en el primer mundial disputado con 16 selecciones distribuidas en 4 grupos. Brasil, que buscaba conquistar el título por primera vez, termina conformándose con el subcampeonato, mientras Suecia se convierte en la sexta selección en conquistar una Copa del Mundo. En 1962, Brasil no consigue defender la corona conquistada 4 años antes. Checoslovaquia derrota a la selección brasileña en la final y vuelve a levantar la Copa del Mundo, 28 años después de su primer campeonato. El conjunto checoslovaco celebra el título en el Estadio Nacional de Santiago, mientras Brasil deja escapar la oportunidad de conquistar un nuevo campeonato mundial. La victoria de Checoslovaquia pone fin al dominio brasileño y convierte esta final en una de las mayores sorpresas de la historia del torneo. En 1966, la polémica final de Wembley tiene un desenlace completamente distinto. Alemania Federal derrota a Inglaterra y conquista la primera Copa del Mundo de su historia, dejando sin título a la selección anfitriona. El conjunto alemán levanta el trofeo en el estadio de Wembley ante más de 96.000 espectadores, mientras Inglaterra ve escapar la oportunidad de coronarse campeona del mundo frente a su afición y escribir la página más importante de su historia. En 1970, Brasil no logra conquistar su tercer campeonato del mundo. Italia derrota a la selección brasileña en la final disputada en el Estadio Azteca y conquista la primera Copa del Mundo de su historia. Ante más de 100.000 espectadores, la selección italiana impide que la «Canarina» se quede definitivamente con el trofeo Jules Rimet y celebra el mayor logro de su historia, mientras Brasil debe conformarse con el subcampeonato tras quedarse a un paso de hacer historia.
En 1974, el fútbol total de los Países Bajos alcanza la gloria. La selección neerlandesa derrota a Alemania Federal en la final disputada en el Estadio Olímpico de Múnich y conquista la primera Copa del Mundo de su historia. El equipo liderado por Johan Cruyff corona con el título una generación que revolucionó la manera de entender el fútbol y convierte su brillante estilo de juego en campeón del mundo. Mientras tanto, los anfitriones dejan escapar la oportunidad de conquistar un segundo campeonato mundial frente a su afición. En 1978, los Países Bajos evitan que Argentina celebre el título en casa. La selección neerlandesa derrota al albiceleste en la final disputada en el Estadio Monumental de Buenos Aires y conquista su segunda Copa del Mundo. Después de quedarse a las puertas de la gloria 4 años antes, el equipo neerlandés confirma el legado de una de las generaciones más brillantes de la historia del fútbol. Mientras tanto, Argentina ve escapar la oportunidad de levantar el trofeo frente a su afición y debe conformarse con el subcampeonato. En 1982, Alemania Federal se toma la revancha de la final perdida 8 años antes. La selección alemana derrota a Italia en la final disputada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y conquista su segunda Copa del Mundo. El conjunto alemán vuelve a demostrar su fortaleza en los momentos decisivos y suma un nuevo campeonato a su historia, mientras Italia deja escapar la oportunidad de conquistar el título y debe conformarse con el subcampeonato. En 1986, Argentina no consigue conquistar su segundo campeonato del mundo. Alemania Federal derrota al albiceleste en la final disputada en el Estadio Azteca y levanta su tercera Copa del Mundo. El conjunto alemán consigue imponerse en uno de los partidos más recordados de la historia de los mundiales y confirma su protagonismo en el fútbol internacional. Mientras tanto, Argentina deja escapar la oportunidad de volver a coronarse campeona y debe conformarse con el subcampeonato. En 1990, Argentina logra tomarse la revancha de la final disputada 4 años antes. La albiceleste derrota a Alemania Federal en la final celebrada en el Estadio Olímpico de Roma y conquista su segundo campeonato del mundo. La selección argentina vuelve a lo más alto del fútbol mundial tras imponerse en un duelo muy disputado, mientras los alemanes dejan escapar la oportunidad de levantar su cuarto título y deben conformarse con el subcampeonato. En 1994, Italia evita que Brasil vuelva a lo más alto del fútbol mundial. La selección italiana derrota a la Canarina en la final disputada en el Rose Bowl de Pasadena y conquista su segundo campeonato del mundo. Después de quedarse a las puertas del título 24 años antes, los italianos vuelven a celebrar en una final mundialista, mientras Brasil deja escapar la oportunidad de levantar su segundo trofeo y debe conformarse con el subcampeonato. En 1998, Brasil amarga la fiesta de Francia en su propia casa. La Canarina derrota a la selección francesa en la final disputada en el Stade de France y conquista su segundo campeonato del mundo. El conjunto brasileño impide que los anfitriones levanten por primera vez la Copa del Mundo y vuelve a celebrar un título mundial, mientras Francia ve escapar la oportunidad de coronarse campeona frente a su afición y debe conformarse con el subcampeonato. En 2002, Alemania impide el regreso de Brasil a la cima del fútbol mundial. La selección alemana derrota a la Canarina en la final disputada en el Estadio Internacional de Yokohama y conquista su cuarta Copa del Mundo. El conjunto alemán vuelve a demostrar su fortaleza en las finales mundialistas y amplía su legado entre las selecciones más exitosas de la historia, mientras Brasil deja escapar la oportunidad de conquistar su tercer campeonato y debe conformarse con el subcampeonato. En 2006, Francia conquista la primera Copa del Mundo de su historia. La selección francesa derrota a Italia en la final disputada en el Estadio Olímpico de Berlín y levanta por fin el ansiado trofeo mundial. Con una generación repleta de figuras, los franceses alcanzan la cima del fútbol internacional tras imponerse en una de las finales más recordadas del torneo. Mientras tanto, Italia deja escapar la oportunidad de conquistar su tercer campeonato y debe conformarse con el subcampeonato. En 2010, España no consigue conquistar el primer mundial de su historia. Los Países Bajos derrotan a la selección española en la final disputada en el Soccer City de Johannesburgo y conquistan su tercera Copa del Mundo. La selección neerlandesa confirma el exitoso legado construido durante décadas y suma un nuevo título mundial, mientras España ve escapar la oportunidad de levantar el trofeo por primera vez y debe conformarse con el subcampeonato. En 2014, Argentina vuelve a celebrar una Copa del Mundo después de 24 años. La albiceleste derrota a Alemania en la final disputada en el Estadio Maracaná y conquista su tercer campeonato del mundo. La selección argentina consigue imponerse en una final muy cerrada y vuelve a lo más alto del fútbol internacional, mientras Alemania deja escapar la oportunidad de conquistar su quinto título y debe conformarse con el subcampeonato. En 2018,
Croacia hace historia y conquista la primera Copa del Mundo de su historia. La selección croata derrota a Francia en la final disputada en el Estadio Luzhniki de Moscú y alcanza la cima del fútbol mundial por primera vez. Liderados por una generación inolvidable, los croatas culminan un torneo histórico levantando el trofeo más importante del fútbol, mientras Francia deja escapar la oportunidad de conquistar su segundo campeonato y debe conformarse con el subcampeonato. En 2022, Francia impide que Argentina vuelva a levantar la Copa del Mundo. La selección francesa derrota al albiceleste en la final disputada en el estadio icónico de Lusail y conquista su segundo campeonato del mundo. Con una nueva generación de grandes figuras, los franceses vuelven a lo más alto del fútbol internacional y suman un nuevo título a su historia, mientras Argentina deja escapar la oportunidad de conquistar su cuarto campeonato y debe conformarse con el subcampeonato. En 2026, Argentina consigue la revancha tras quedarse a las puertas del título. La albiceleste derrota a España en la final disputada en el MetLife Stadium y conquista su cuarto campeonato del mundo. Con otra destacada actuación en una final mundialista, la selección argentina amplía su legado entre las más exitosas de la historia, mientras España deja escapar la oportunidad de conquistar un título mundial y debe conformarse con el subcampeonato. Después de cambiar el resultado de todas las finales de la Copa del Mundo, el palmarés quedaría completamente diferente. Alemania y Argentina compartirían el primer lugar como las máximas campeonas de la historia con 4 títulos cada una. Países Bajos, que nunca ha podido levantar la copa en la realidad, tendría 3 campeonatos mundiales, mientras que Brasil, Italia, Francia, Hungría y Checoslovaquia sumarían 2 cada una. Suecia y Croacia completarían la lista con un título. En contraste, selecciones históricas como Uruguay, Inglaterra y España desaparecerían por completo del listado de campeones del mundo, demostrando lo mucho que una sola final puede cambiar el legado de una generación y la historia del fútbol. Sin duda, este sería uno de los universos alternativos más sorprendentes que podríamos imaginar. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Te gustaría ver en el próximo video?